tu palabra, que tenemos siempre dispuesta para ser escuchada, y te pedimos que nos ayudes a entenderla, que cada una de las cosas que vamos a ver podamos pues aplicarla a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu amor y tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la última partecita de la segunda sección del libro de Éxodo. Estamos en la primera sección de Éxodo, fue la preparación para la liberación de la esclavitud. Entonces vimos ahí cómo Dios llama a Moisés y demás, ¿verdad? Después, la segunda parte, vimos cómo Dios ya comenzó como tal la obra de liberación de Israel de la esclavitud, y vimos todo este proceso en el cual pues, Dios envía plagas, saca a Israel de Egipto, lo hace pasar a través del Mar Rojo, lo libera, aplasta el ejército del faraón, y ahora va una caminata por el desierto hacia la tierra hacia el monte Oreb. Esa es la segunda parte, y en esa sección vamos a terminar esa sección. La tercera sección del libro va a empezar la próxima semana con, ya como tal, la llegada al monte Oreb y la manifestación de la gloria de Dios, y cómo va a darle los 10 mandamientos a Moisés. Estamos entonces en la última parte de la segunda sección. Y vamos a leer en el capítulo 18, verso 1. Dice así: oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él envió, y a sus 2 hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo: forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo: el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de este, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Ok, es la primera sección, del verso 1 al 7. Entonces lo que vemos aquí es como Jetro, que es el suegro de Moisés, viene y se encuentra al final con Moisés. ¿Quién es Jetro? Pues es también nombrado en Éxodo capítulo 2 como Reuel. Al parecer Reuel era el nombre de su suegro, que significa amigo de Dios. ¿Sabía qué bonito nombre, no? Reuel, me dan ganas de ponérselo a mis chavos. Pero aquí le llama Jetro, que probablemente más bien es un título que significa excelencia. Bueno, pero la cuestión es que es el mismo, ¿verdad? Y dice que Jetro escuchó a las cosas que Dios había hecho con Moisés. Y entonces, pues imagínate, estás lejos de Moisés y de repente te llegan noticias, ¿no? Y rumores, que Dios, que abrió el mar, que libró a Israel, y a ver cómo está esto, ¿no? Entonces yo imagino a Jetro bastante intrigado en saber qué estaba pasando, y pues sí veo que toma acciones. Pues ya escucha que está ahí cerca de ellos en el monte Oreb, que dijimos que probablemente está en Arabia, y tiene sentido esta teoría porque ahí está Madián. Entonces simplemente era un recorrido corto de Madián hacia el monte Oreb. Entonces va a buscar a su yerno. Eso es lo que pasa. Ahora, también hay un dato interesante. Aquí menciona que la esposa de Moisés, que se llamaba, ¿cómo, chicas? Séfora. Séfora estaba con su papá Jetro y con sus 2 hijos. ¿Cómo es que esta mujer estaba ahí con sus 2 hijos? Bueno, si recuerdas, en el capítulo 4 dijimos que Moisés, antes de irse a Egipto a cumplir la misión que Dios le dio, le pidió permiso a su suegro de ir a esa misión porque trabajaba para su suegro, ¿te acuerdas? Era pastor de ovejas de su suegro. Le da permiso y se va para allá. Pero se lleva a su esposa y a sus 2 hijos. Eso comenta en Éxodo 4:20. Y para ese entonces ya tenía 2 hijos. Hasta en este capítulo 19 se menciona el nombre del segundo hijo llamado Eliezer. Pero está interesante que lo menciones hasta ahorita porque nos quiere llamar la atención. Eliezer significa, dice ahí, Dios es mi ayuda. Eso es lo que significa Eliezer. También es muy bonito nombre si lo consideras para un nombre de tus hijos, ¿no? Pero está interesante que Moisés le puso este nombre que se llama Mi Dios ayuda,
Porque dice ahí, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Pero lo que está interesante es que le haya puesto este nombre antes de ir a Egipto, ¿sabes? Lo que yo estoy pensando es que, pues, Moisés estaba convencido de que Dios iba a hacer su obra de liberación. Pero ahora, ponte en los pies de Yetro. Tienes a un yerno que le pone a su hijo Eliezer, Dios me ayuda, porque sabe que lo va a librar al pueblo de Egipto aún antes de haber ido. Entonces, Yetro está viendo a su nieto que se llama Dios me ayuda, ¿no? Dios es mi ayuda, antes de que Dios haga su obra. Lo que estoy viendo es un testimonio a Yetro. Entonces, chécate, ponte los zapatos de Yetro. Está con su nieto, Dios es mi ayuda, ¿ok? Dice Moisés que Dios le va a dar liberación al pueblo de Egipto, eso dice, y de repente, meses después, escucha que efectivamente ya Moisés está de regreso, y dices, a ver, ¿neta todo esto es verdad? Ok, entonces él está realmente intrigado en saber qué pasó. Bueno, y al fin llega donde está Moisés, acampando en Horeb, dice aquí, que es el monte de Dios. Y se saludan. En aquel tiempo era común darse un beso en la mejilla, como en algunas culturas del día de hoy. Se saludan y todo, y se meten a la tienda de campaña donde habitaba Moisés. No es una tienda de otra cosa, no vayas a pensar que en su tienda, pues que puso un negocio o algo así, no. Es una tienda de campaña, ¿no? Son tabernáculos en los que vivían. Bueno, verso número 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Entonces, ¿te imaginas? Está Yetro con la incertidumbre, a ver, cuéntame, y llega Moisés y le dice todo. ¿Sabes qué? Eso que te dije, eso se cumplió. Dios efectivamente libró a Israel de Egipto, y así, le contó toda la historia que ya vimos nosotros. Entonces, yo me imagino a Yetro así de, wow, o sea, ¿qué onda con Dios? ¿Quién es Dios? Pero hay algo asombroso todavía más en el verso 9. Dice, y se alegró Yetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. En otras palabras, escuchó, creyó, ¿no? Y vio la mano poderosa de Dios. Lo único que hizo fue alegrarse, ponerse contento de, wow, esto fue real. Se alegró de que Dios hubiera salvado al pueblo de Israel, se alegró, lo festejó, ¿no? Y en el verso 10 dice, Yetro dijo, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Entonces, ¿qué más hizo? Bendijo a Dios, lo alabó. Y en el verso 11 dice, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. ¿Qué hace también? Reconoce que Dios es Dios, que Dios es supremo y soberano sobre todo. No está diciendo aquí que Yetro diga que existen los demás dioses, no. Pero en aquel tiempo él formaba parte de una cultura pagana en el que pues veneraban a dioses falsos. Y lo único que está reconociendo, mis dioses paganos no tienen nada que ver, son dioses paganos. El verdadero Dios es Jehová, y lo reconoce en este versículo. ¿Okay? Y sí, también dice que se ensoberbecieron contra Dios porque pues, evidentemente la gente confiaba en estos ídolos, pero Dios demuestra pues, ser el verdadero Dios sobre todos estos ídolos que tenían en aquel tiempo. Y verso 12 dice, y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Pues, ¿qué pasa? Yetro ahora, después de que reconoce a Dios, lo adora con sacrificios. Lo que hace es, lo más lógico que hay que hacer es adorar a Dios, ¿no? Y aunque él no era, digamos, un sacerdote a la manera de los levitas más adelante, él de alguna manera lo predice, ¿no? Que así va a ser el sacerdocio, un sacerdocio de sacrificios y a Dios. Y pues lo hace para reconocerlo, ¿no? Es la manera de reconocer a un Dios. Entonces es Yetro. Pero está bien interesante todo este primer relato, ¿no? Yetro no era un hombre de la nación israelita. Yetro era un hombre madianita. Y aún así, a él le está llegando la buena noticia de salvación de los israelitas. Se alegra con ellos, reconoce a Dios y adora a Dios, siendo madianita. Entonces, esto
tiene un significado muy importante en la Biblia, porque está puesto aquí en Éxodo. Recuerda que Moisés está hablando a los israelitas que están por entrar a la tierra prometida, ¿no? Y todo esto tiene que ver con ellos, ¿no? Pero el significado es este: el plan de Dios incluye a las naciones. Es lo más importante que vemos en este pasaje. Moisés dejó registrado esto para que al entrar a la tierra prometida los israelitas años más adelante recordaran que Dios incluye a las naciones en su plan de redención, que no es una cuestión exclusiva para Israel, sino también para las demás naciones. Aquí está un madianita recibiendo la noticia de salvación. Entonces, cuando entraran a la tierra prometida, simplemente tenían que ser luz a las demás naciones, ¿no? Dios también las iba a usar dentro de su plan. Ahora, de eso también podemos desprender cosas para nosotros. Así como las buenas noticias de salvación llegaron a oídos de este madianita, ¿sabes? La buena noticia del Evangelio es para todas las naciones de igual manera. ¿Qué es el Evangelio? Si no recuerdas muy bien, el Evangelio significa eso, buenas nuevas o buenas noticias. Y tiene que ver con la buena noticia de que Jesús, siendo el Señor, se hizo como uno de nosotros y murió en la cruz para pagar nuestros pecados. Esa es la buena noticia del Evangelio. Y que al tercer día resucitó de entre los muertos. Y esta noticia, al creerla, pues se recibe el perdón de Dios. Está increíble. Pero lo que hace referencia a este pasaje es que es para todas las naciones. No era solamente una cuestión para la cultura o la etnia de los judíos. Esto es una cuestión para todas las naciones. Como dice Juan 3:16, para todo aquel que cree. Y no importa si eres mexicano o de otro país o te dedicas a una actividad o a otra, o si tienes una edad o otra edad, no importa, eso no importa, es para todos. Y esa es la noticia de salvación. Entonces el Evangelio, recordemos, es para todos. Ese es el primer punto. Esto también es una sombra de lo que más adelante sucedería en Hechos 10. Te lo platico rápido, pero apúntalo si quieres, Hechos 10, 33 al 34. ¿Qué sucede en Hechos 10, 33 y 34? Resulta que, pues bueno, Jesús resucitó y entonces se comenzó la primera iglesia de creyentes, la cual era, pues en su mayoría, conformada por judíos. Y estaban los apóstoles, Pedro, Juan, Jacobo, Tomás, todos ellos eran judíos. Y dentro de su cultura ellos no concebían que Dios quisiera como también salvar a las demás naciones. Ellos pensaban que nada más era para ellos. Pero de una manera asombrosa, Dios se muestra a este hombre Pedro a través de una visión donde hay un lienzo sostenido de las 4 puntas y animales inmundos, y una voz de Dios que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: no, yo soy judío, jamás algo inmundo ha entrado por mi boca. Pero le dice Dios: lo que yo limpié no le llames tú inmundo. Y se le apareció la visión 3 ocasiones. Y él estaba meditando en eso cuando de repente, ahí donde estaba, llegó alguien a buscar a Pedro y le dice: ven, te llama un hombre llamado Cornelio. Lo llevan a su casa. Y entonces cuando entra a la casa de Cornelio se da cuenta, le cae el 20. Esta visión no era de animales, no tenía que ver con alimentación, no tenía que ver con comer kosher o algo así. Tenía que ver más bien con que Dios acepta y está dispuesto a limpiar a personas que no son del pueblo judío, a todas las naciones. Así como le dijo: mata y come, lo que le está diciendo es: predícales. Entonces Pedro lo entiende, le predica a Cornelio de su familia, y dice en Hechos 10, cuando estaba predicando, descendió el Espíritu Santo y bautizó a todos los que estaban en la casa de Cornelio. Y todos se quedaron asombradísimos, porque era como: wow, de manera que también Dios quiere salvar a personas que son de otras naciones. ¿Qué impide que sean bautizados? Bautícenlos, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en Hechos. Y esto que estamos leyendo en Éxodo es una sombra de eso. Es lo mismo. Dios ha realizado este hermoso sacrificio de Cristo para la salvación de todos, no solamente de los judíos, sino de todos, para todo aquel que cree, dice la palabra. ¿Te sabes este versículo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces es para todo aquel que cree en Cristo. Está dispuesto para ti. A lo mejor tú puedes sentirte, yo no soy como ni digno, ni pienso que yo pueda llegar a formar parte de la familia de Dios por diversas circunstancias. Pero no, el Evangelio también es para ti. Cristo murió también para salvarte a ti, aunque tú pienses que no. Pero Dios no hace acepción de personas. Dios envió a su Hijo para todos. Así es que si hay esta gran oportunidad para nosotros, cree en Cristo. Definitivamente, cree en Cristo porque hay oportunidad para ti. Y recibe el perdón de pecados. Ahora, si el plan de Dios incluye a todas las naciones y Dios no hace acepción de personas, tampoco nosotros debemos hacer acepción de personas en cuanto al Evangelio. O sea, no tengamos prejuicios en cuanto a las personas. Prediquemos el Evangelio a todos, porque Dios envió el Evangelio para todos. Así es que no seamos nosotros los tropiezos, ¿no? Sino más bien los medios a través de los cuales Dios quiere alcanzar a quien sea. Tú a lo mejor puedes pensar en algún vecino, alguna persona que dices, no, él se me hace que no, y así, ¿sabes? Quitemos estas ideas, es para todos. Tú háblales. Seguramente Pedro tenía las mismas dudas, ¿no? Así de, ¿será que les digo? No, se me hace que ni voy a escuchar, y aparte, ¿quién sabe si Dios los acepta? O sea, tenía muchas dudas a lo mejor, y fue y lo hizo, ¿sabes? Quítate cualquier duda. El Evangelio es para todos. Predica el Evangelio. Otra cosa. La razón por la cual Jethro recibió tan fácilmente la buena noticia de salvación fue por la relación que tenía con Moisés. Eso está bien interesante. Moisés y Jethro tenían una relación bastante interesante, ¿no? Pero, chécate, eso de que Jethro escuchara a Moisés no fue en ese momento de la noche a la mañana. Él desde que vio a Moisés había visto a alguien distinto. Para empezar era egipcio, pero no era meramente un egipcio, era un hebreo cuando lo conoció. Y lo conoció dependiendo a sus hijas. Entonces, para empezar ya lo vio con bonitos ojos, ¿no? Pero aparte, lo contrató. Y a mí de las cosas que me pongo a pensar que me sorprenden es que lo contrató como pastor. Y Moisés accedió. Porque él era el príncipe de Egipto y aparte los egipcios abominaban a los pastores y ves a este hombre, Moisés, ahora siendo transformado en su carácter por Dios. Y Jethro vio a su yerno 40 años bajo, pues ahora sí que bajo sus órdenes, porque él era su patrón, ¿no? Seguramente vio cómo se llevaba con su hija, porque le dio a su hija Séfora, se le dio como esposa y la cuidaba y servía ahí con su ganado, quizá entregaba buenas cuentas, se conocieron, se llevaban bien, ¿no? Y después le dice un día, ¿sabes qué? Te pido permiso para irme allá a Egipto, Dios me dijo sacar al pueblo y le puse a mi hijo Eliezer ese nombre por eso. Y Jethro así de, ok, ¿no? Te creo, vete. Le da chance y cuando regresa escucha que todo esto sucedió y le dice a Moisés, Jethro, era cierto, mira, aquí está el pueblo, mira, Dios es fiel, Dios hizo todo eso, ¿lo crees? Y Jethro era así como, claro que te creo, Moisés, llevo conociéndote un rato, sé que todo eso fue cierto, y se queda impresionado. Entonces te digo, la razón por la cual Jethro recibió esta noticia tan fácilmente, la noticia de salvación, fue porque tenía una relación con Moisés. Mi punto es, cultivemos nuestras relaciones con aquellos que no conocen a Cristo. Cultivemos nuestras relaciones con aquellos que no conocen a Cristo, porque eso va a abrir las puertas de sus oídos, ¿no? Mientras te ven a ti cómo estás haciendo, no eres perfecto, no soy perfecto, pero están viendo cómo somos transformados, ¿no? Y cómo respondemos y todo, y lo que les platicamos de la Biblia. Y en algún momento vas a llegar a decirles, Jesucristo te ama y murió por tus pecados, ¿lo crees? En algún momento cuando te toque darle la buena noticia van a decirte, sí, te creo, porque lo estoy viendo. Entonces, importante, cultiva las relaciones. Y una cosa, si eres tú a quien llegó la buena noticia de salvación del Evangelio, pues como Jethro debes de responder. Lo que tienes que hacer es creerlo en tu corazón, porque así lo hizo Jethro, lo creyó y se alegró.
créelo. Si tú estás empezando a acercarte a Cristo, en verdad, todo esto es verdad. Créelo y alégrate de que Cristo ya haya pagado tu pecado. Y me atrevo todavía a ir un poco más para allá. Vivamos vidas contentos. Me acuerdo de un maestro de música en Oaxaca llamado Israel Rivera. Era cristiano y apartó con el Señor. Pero le contaba algo a mis hermanos ahorita que me asombraba que este cuate todo el tiempo lo ves así. En serio, ¿verdad? Era una cosa asombrosa. Y creo que una vez lo vimos enojado y estaba así. Sin arrugas ni nada. Y todos decían, qué raro, está serio. Pero era la única vez, y todos los demás días se gozaba. Yo pienso en él porque, digo, uno cuando empieza a meditar en que verdaderamente tus pecados han sido perdonados, uno puede tener alegría en su vida, ¿no? Yo quiero ser así, yo no soy así. Yo siempre estoy serio y de repente me río. Entonces nada que ver. Pero creo que Dios me está hablando también a mí que debo de recordar y estar convencido de que Dios ha perdonado mis pecados, ¿no? Es que alegrémonos, ¿verdad?, de la buena noticia de salvación y bendícelo, alábalo. Muy pocas veces ocupamos nuestras bocas para eso, para bendecir. Nada más ponte a pensar cuántas veces a la semana le dices a Dios, bendito seas. Gloria a Dios. Pero no siempre sucede así. A veces más bien estamos tan enfocados en, Señor, me pasó eso y el otro, ya, esto es un caos, en vez de estar bendiciendo y adorando a nuestro Señor, la verdad. También, dice que Jethro le ofreció sacrificios. Romanos 12:1 dice que el sacrificio que podemos dar a Cristo en respuesta a su amor es nuestro propio cuerpo, dice, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué dice el versículo? ¿Te lo sabes? Pues dímelo, porque ya me sabía. Dice, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto o vuestra adoración lógica, ¿verdad? Entonces, entrégale tu cuerpo. Esto no lo deja vago, no es como solamente tu vida, es tu cuerpo, o sea, tu cuerpo, tus ojos, tu boca, tus manos, tus pies, tu fuerza, es tu cuerpo, entrégale tu cuerpo en sacrificio a Dios. Entrégase. Bien. Vamos al verso 13. Dice, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro, porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Wow. Esta parte está súper interesante. Moisés, como líder del pueblo, es obvio que tenía una responsabilidad porque él hablaba con Dios y Dios con él. Entonces, cuando llegaba alguien, pues sí era su responsabilidad, pues atender ese asunto, resolver la situación, porque tenía que ir a hablar con Dios. Oye, Señor, fíjate que me dijeron que ya murmuran otra vez, sí, por quinta vez, Señor, y así. ¿Qué le digo? No, pues le vas a decir esto. Bueno, gracias, Señor. Vas con el pueblo y le dices, ¿no? Esa era la labor de Moisés, un mediador. Pero resulta que Jethro se da cuenta de algo. O sea, nada más imagínate. Jethro llega, se supone como un huésped, llega, es recibido y a lo mejor se imagina, ¿no? Mañana vamos a cocinar una carnita, vamos a servirnos unas cocas, vamos a platicar a ver cómo nos va. Pero no, se sienta y ve que Moisés desde tempranito hasta la noche está trabajando durísimo y él solito enfrente de un pueblo que, ¿te acuerdas cuántos eran? Eran un buen. Me parece que habíamos dicho que eran como 600,000. Imagínate, 1 contra 600,000, no, pues ahí te encargo. Pero él ahí echando todo su esfuerzo y todo. Pero Jethro se da cuenta de algo que no se da a Moisés. Está mal lo que está haciendo. ¿Por qué? Pone 3 razones. Le dice ahí, básicamente, no está bien
¿no? Aunque tú te sientas bien, Moisés, no estás bien, y aunque estés trabajando muy duro y lo hagas para el Señor, algo no está bien. ¿Por qué? Número uno, desfallecerás tú y el pueblo. Había un peligro. El peligro es que de tanta fatiga y cansancio, al final terminara así como tú y yo luego terminamos así hartos, exhaustos, fatigados y tirando la toalla así de ya no me importa, ya te vas así todo desesperado, ¿no? Eso. Número dos, le dice, el trabajo es demasiado pesado para ti. Mira, como dice el dicho, ¿no es lo mismo los tres mosqueteros? Entonces, Moisés ya no es como un chicuelillo, ¿no? ¿Cuántos años tenía? 80 años. Estaba chavo, pero no tan chavo, ¿no? Porque va a vivir como 120 años todavía. Entonces, fíjate, ya no era un jovencito, pero él solito estaba teniendo a toda la multitud. Estaba demasiado pesado, ¿eso no? Hay cosas que ya Moisés no podía hacer, no que no quisiera, es que no podía. Ya no tenía las capacidades ni la facultad, ya no podía. Pero él estaba tratando de hacer algo que no podía hacer, ¿no? Y también le dice ahí, no puedes solo, no puedes solo. Eso es imposible, o sea, no. Como dijera la versión Josué habla hoy, ¿qué rayos te pasa, Moisés? ¿No? ¿En qué estás pensando? Sí, es obvio. Dijera el pastor Héctor Hermosillo, si lo has escuchado, ¿estás trepanado del cerebro o qué te pasa? Bueno, entonces Yetro va a tomar un consejo hacia Moisés. Fíjate lo que le dice en el verso número 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, tú escoge entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, 50 y 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Entonces, Yetro le aconseja a Moisés, aunque Moisés sea el profeta de Dios, así que Dios permite que Yetro lo aconseje a él, fíjate qué interesante. Pero lo que le dice entonces es, lo que tienes que hacer simplemente es tú dedicarte a lo que tienes que hacer y levanta personas, delega personas para que hagan lo que no puedes hacer. Listo, ¿ok? Pero entre las actividades que tenía que hacer Moisés eran dos. Número uno, pues lo que Dios le había mandado, ser mediador, interceder, o sea, orar. Dice ahí, somete los asuntos delante de Dios. O sea, su chamba era orar por el pueblo. Y cuando vinieran asuntos, él tenía que decirle, Dios, ya vinieron otra vez a murmurar. Eso es básicamente su tarea. Y tenía que interceder, perdónalos, no los castigues, ayúdalos, etc. Esa era su chamba, orar, orar, orar y orar. Y luego también le dice, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, el camino por donde deben andar. O sea, le dice, y después Dios te va a contestar, entonces tú eso se lo dices al pueblo. Tu tarea es instruir, enseñar al pueblo con la palabra de Dios. Y pues sí, si quieres atender algunas situaciones del pueblo está bien para que te involucres con ellos, pero no todo, nada más lo más difícil. Y levanta personas, ancianos de entre ustedes, que puedan hacerse cargo de eso. Por cierto, deben tener ciertas características, cierto carácter, deben ser virtuosos, o sea, significa que, en pocas palabras, sean buen ejemplo, que vivan una vida de acuerdo a la palabra, eso significa virtuoso, temeroso de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, porque evidentemente siempre iba a llegar ahí la tentación y todo, ¿no? Y levanta varones y ellos se van a hacer cargo de estos, del pueblo en general y tú de los asuntos difíciles, ¿ok? Y dice, eso, si Dios te lo manda, ¿no? Si Dios te lo manda. Él tenía todavía que orar para preguntarle si era la voluntad de Dios, pero dice, si Dios te lo manda, vas a descargarte tú, vas a estar en paz y ¿sabes qué? El pueblo también, porque todas sus necesidades van a estar bien atendidas. ¿Listo? Increíble. ¿Cómo es que Yetro tenía tanta sabiduría? No lo sé.
pero Dios lo usó y siendo un hombre pagano que acababa de conocer a Dios y tuvo un excelente consejo para Moisés. Algunos opinan que esta situación del consejo que le dio de delegar era como parte de la vida de Yetro, porque en aquella cultura madianita había un sistema organizacional bastante complejo. Probablemente él estaba ya acostumbrado a esta serie de estructuras, ¿no? De, pues, pone una persona a cargo y delega, o sea, a lo mejor era algo de aquella época bastante común. Algunos piensan que era por eso, y cuando llega Moisés y su desordenado pueblo, dicen, no, nada que ver, ¿no? Es así. Como sea, ¿no? O sea, como sea. Dios ahora está usando a Yetro para beneficio de Moisés. Eso. ¿Y qué hace Moisés al final? Fíjate en el verso 24. Y oyó Moisés la voz de su suegro. Con todo de ser el profeta de Dios, oyó a la voz de su suegro. Y dice ahí, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50, sobre 10, y juzgaban el pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño, y despidió Moisés a su suegro, y ese se fue a su tierra. Bueno, y así fue como terminó toda esta estructura en aquel tiempo en el pueblo de Israel. Moisés como mediador, pero un chorro de ancianos en todos los asuntos para delegar responsabilidades. Bueno, ¿qué significado tiene esta segunda parte en el libro de Éxodo y en general en la Biblia? Chécate. Así como las naciones fueron bendecidas, los madianitas, ¿no? Así como las naciones fueron bendecidas a través de Israel, así ahora también este pasaje nos muestra que el plan de Dios es bendecir a su propio pueblo a través de las naciones. ¿Se entendió? Está súper interesante. Así como el madianita fue bendecido por Moisés, ahora Moisés es bendecido por el madianita. En otras palabras, ¿no? Está apuntando a algo futuro. Está apuntando en que, fíjate, tú y yo somos gentiles que no somos judíos. Sin embargo, aún siendo como parte de las naciones, fuimos bendecidos a través de los judíos. Porque ellos son los que nos entregaron el Evangelio. ¡Qué increíble! Pero esto apunta a algo más adelante, que en el futuro los judíos van a ser bendecidos a través de nosotros. Porque nosotros vamos a predicar el Evangelio. Y los van a escuchar y lo van a creer en la gran tribulación. Pero no solamente eso, vámonos más en cortito. Así como nosotros, como cristianos, somos beneficiados, así como aquellos a quienes les predicamos son beneficiados cuando les predicamos el Evangelio y lo creen, así también nosotros somos beneficiados por ellos mismos. ¿Se entiende? Eso está increíble, ¿no? Yo creo que esto debemos de considerarlo mucho, ¿no? El hecho de que, imagínate que un día, pues no sé, alguien se convierte a Cristo, ¿no? Y era alguien ajeno a la iglesia y de repente empieza a venir y participar y de repente te da un consejo. Es como, wow, o sea, yo pensé que era el que le iba a bendecir y yo salí bendecido por él. Entonces creo que esto nos enseña eso, a que como parte de la iglesia, eso es el plan de Dios. Dios usa a personas así, a quienes alcanza para hacer bendición para nosotros. Y mi tarea como semilloso, como iglesia, es tener los oídos abiertos ante esas personas que Dios usa. A lo mejor pueden ser personas paganas, como quieras verlas, ¿no? Personas que no conocen a Cristo, pero que se acercan y te hablan, y son consejos que van de acuerdo a la palabra y que te van a ayudar. A veces solemos descalificarlos porque decimos, es que usted no conoce a Cristo. ¿Qué tal que Dios lo quiere usar? ¿No? O vienen llegando a la iglesia y dices, pero ni conoce la Biblia, pero ya te mega exhortó, te subió, te bajó, te revolcó y te levantó y te consoló. O sea, ya así pasa, ¿no? Cuando, por ejemplo, de repente dices, no, es que todo el día me la paso leyendo mi Biblia y tú, espérate, tranquilo con las pedradas. ¿No? Es que en verdad, entonces debemos estar abiertos a considerar la bendición de los demás hacia mi vida, porque quizá Dios quiera usarlos, ¿verdad? Su ayuda, no cerremos nuestros oídos. Ahora también, checate, la razón por la que Moisés recibió tan fácilmente el consejo también de su suegro Yetro
fue por la misma razón, porque lo conocía. Desde que llegó Jethro lo ayudó cuando venía de Egipto. Sí, él pues sí defendió a sus hijas, pero él lo recibió en su casa, le dio hospedaje, le dio comida, hasta le dio a su hija. le ayudó, en verdad, o sea, fue una bendición para su vida, la neta. Y le dio trabajo, no tenía nada, le dio trabajo, pastor de ovejas por 40 años, imagínate. Y a través de eso Dios transformó la vida de Moisés. Fue de muchísima ayuda para Moisés. Y de repente que llegue Jethro y le diga, oye, ¿te puedo dar un consejito? ¿Cómo no le va a decir que sí? ¿Cómo no le va a decir que... ¿cómo no le va a decir que sí? ¿Verdad? Si lo ha bendecido tanto. Y es porque lo conocía. Órale, ¿qué onda? De las panteoneras. No me inventes. Bueno, entonces, ¿a qué voy? Voy que si tú quieres ganarte los oídos de los demás, no te vayas a distraer mucho, por favor. Si tú quieres ganarte los oídos de los demás, relaciónate con ellos. Si tú quieres que los demás, a lo mejor tú quieres decirles muchas cosas para ver obrando a Dios en sus vidas, pero no sabes cómo, porque te acercas con ellos y dicen, déjame decirte algo de la palabra es esto, y te dan el avión y no te escuchan. Pero si quieres ganarte sus oídos, relaciónate con ellos, pasa tiempo con ellos, ayúdales, sírveles. A través de esas relaciones, cuando te conozcan y vean cómo los ayudas, estás con ellos y les sirves, cuando estén en aprietos y tú les digas, ¿te puedo decir algo? ¿Qué crees que te van a decir? Sí, ¿qué onda? Dime. Porque han visto que estás a su favor, que les interesas, que los amas. Pues claro. El valor de las relaciones, hermanos, de relacionarnos con las personas. Te puedes ganar un corazón, te puedes ganar sus oídos y poder darles el consejo de Dios cuando lo necesiten. Así que piensa en tu familia, tus amigos, tu esposa, tus hijos, tus papás, piensa en tu familia, en la iglesia, ¿no? Es que a mí ni me hacen caso. Pues gánate sus oídos. ¿Me explico? Pues, sí. Bueno, ahora también, si vamos a hablar de parte del Señor, la palabra de Dios a alguien, tengamos mucho cuidado de dar consejos a la ligera. Luego a veces pensamos que como ya conocemos la palabra, somos expertos en dar consejos, y no. Jethro en verdad le rascó, observó, preguntó para no regarla. Entonces, de entrada, tengamos cuidado, no des consejos así en bote pronto. Ora, escucha, conoce bien a una persona. Es muy fácil nada más hablar y lanzar versículos así, pero no, en verdad. Tengamos cuidado, la consejería es algo delicado. Puedes, sin querer, enviar a alguien a la ruina con un consejo malo. Y es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Aquí en Semilla tenemos consejerías, ¿no? Hay pastores que te pueden atender y si necesitas un consejo, acércate, ¿no? Pero en cambio nuestra labor es investigar, orar, conocerte, para entonces poder no regar la sopa, sino en verdad ayudar, ¿no? Así que también ora por nosotros. Bueno, y por cierto, puedes comunicarte para tener consejería, claro, ¿no? Acércate, agendamos la consejería y listo, ¿no? Bueno. Ahora, hablando ya meramente del consejo que le dio Jethro a Moisés, ¿qué le dijo? Delega. Entonces, esto también se aplica a nosotros. En sí, ¿sabes? Debemos hacer lo mismo que Moisés. Hacer lo que nos corresponde. ¿Y qué es? Lo mismo que Moisés. Ora. Lo más importante que tenemos que hacer en nuestra vida y en nuestro día a día es pasar tiempo en oración con el Señor. Primero ora. Esa es nuestra chamba, ¿no? De repente pensamos que es como el añadido del día y no. Ese es nuestro más importante trabajo, digamos así. Privilegio y trabajo. Orar por todo lo que nos pasa, ¿no? Eso es. Así le vamos a poder decir a Dios y Él nos va a responder y saber qué hacer.
Y cuando Él te diga qué hacer, pues entonces, por así, hazlo, ¿no? Y vas a saber qué hacer con los demás. Incluso te digo, poder sugerirles, ayudarles, aconsejarles, ¿no? Decirles un versículo, qué sé yo. Entonces, ora y pasa tiempo con el Señor. Pero después de eso, solamente haz lo que Dios te ha puesto a hacer. No te estés metiendo en 20 cosas que Dios no te ha llamado a hacer. Solamente lo que Dios te ha llamado a hacer. Como Moisés, ¿vale? No te metes en cosas que no puedes hacer, que no son tu responsabilidad realmente. Puedes estirarte la milla extra, pero no que sea parte de tus planes, pues es ya una cuestión extra, ¿no? Pero es eso, nos metemos en muchos aprietos porque hacemos cosas que son demasiado pesadas para nosotros, porque pensamos que a veces tenemos la misma fuerza que hace 10 años y la realidad es que ya pasaron 10 años y no tenemos la misma fuerza, ¿no? Y también creemos que podemos solos, y no. Entonces no nos creamos autosuficientes, ¿no? Más bien consideremos que tenemos que delegar para no desfallecer y al final terminar tan fatigados y exhaustos que digamos ya no me importa nada y aventemos todo. Ese es el riesgo que corremos. Deleguemos porque hay trabajos que no podemos hacer y deleguemos porque no podemos solos, no nos creamos autosuficientes. Entonces debemos de buscar al Señor en oración, hacer lo que nos corresponde, y delegar también implica ciertas cosas. Implica fe, porque cuando tú delegas, ¿no? Casi nunca delegamos porque pensamos, si se lo doy a alguien, quién sabe qué va a hacer, va a echar a perder todo y no, mejor lo hago yo. ¿Qué es eso? Orgullo, ¿no? Y no es confiar en Dios, porque estoy confiando en que soy yo el que puede, ¿no? No es fe en Dios, es fe en mí. Así que delegar sí requiere un paso de fe a Dios. Decir, tengo que delegar y tengo que confiar que Dios tiene el control de todo. Y aunque veas que la persona a quien le delega dices, pero Dios le va a enseñar. Moisés tampoco era capaz, ¿o sí? ¿No? ¿Verdad que no? Igual nosotros tampoco fuimos capaces cuando empezamos a aprender, ¿no? Entonces necesitamos delegar y confiar que Dios va a levantar y capacitar y todo, y Dios va a hacerse cargo. Necesito aprender a delegar. Es fe en Dios. Delegar no significa ser irresponsable, porque de repente nos sentimos culpables de, es que si se lo doy, pues qué tal si yo soy el que me estoy evadiendo mis responsabilidades. Pero no es eso, ¿no? Yo tengo una responsabilidad, pero tengo que aprender a soltar cosas, ¿no? Como pues. Ahora, nos libra del orgullo y de la autosuficiencia, te decía, de pensar que soy yo y que de mí depende toda la obra. No puedo yo solo, ¿verdad? Necesitamos de Dios, necesitamos de otros. Y hablando de iglesia, necesitamos de otros hermanos, ¿no? Necesitamos de otros. Entonces, estamos aquí como comunidad porque no puedo solo. Y cuando no puedo solo, necesito pedirle a alguien ayuda. Entonces, bueno, es eso. Bueno, eso lo puedes aplicar, te decía, a tu familia, lo puedes aplicar a tu negocio, lo puedes aplicar a muchas áreas de la vida, ¿verdad? Pues delega. Y recuerda algo que Yetro le dijo a Moisés, y Dios estará contigo. Dios está contigo. Si tú confías en Dios, Dios va a estar contigo. Pero déjame decir un último punto. Esto también apunta a un suceso que más adelante se convertiría en la estructura de la iglesia. En Hechos 6 vemos como igual, el mismo problema, ¿no? Pasó con Pedro, con la primera iglesia. Resulta que Pedro predica el evangelio y se convierte en 3,000. Entonces había un montón y estaba Pedro y los apóstoles sirviendo a las mesas porque recibían a las personas y no tenían de comer y les servían, estaban todos ocupados. Pero llega un momento en que revientan todos y dices, ya no es posible. O enseñamos la palabra o servimos a las mesas, pero no podemos hacer todo. Entonces lo que dice Pedro es, no, vamos a escoger varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para que atiendan los asuntos del servicio general. Entonces Pedro se convierte en cumplimiento de eso que vemos aquí en Éxodo 18, ¿no? La estructura de la iglesia. Y déjame decirlo así, el día de hoy es así. En la iglesia
pues los que te estamos sirviendo al frente no podemos, pero Dios eventualmente levanta personas para que también ellos, si son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, puedan también atender los asuntos del servicio general. Y si Dios está mostrando ahí la cosquillita de querer servir, pues yo te animaría, ora, ¿no? Pero de entrada, enfócate no tanto en si tienes un talento o una capacidad o si no la tienes, porque Dios no busca eso precisamente. Lo que Dios busca es carácter. Eso es lo que Dios busca. Por eso Pedro dice, búsquense varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Y también dice ahí, y de sabiduría. No dice, búsquense a aquellos que los veas más inteligentes, ¿no? A los que tuvieron un título, aquellos que se ven como más alegres y bonachón. No, a los que tienen un carácter en Cristo, que se ve el fruto de Cristo en sus vidas, que se ve que viven en sabiduría, como Santiago 3 lo dice, ¿no? Aquellos que tienen un buen testimonio con la iglesia y con los de afuera. Entonces, enfoquémonos en eso. Está bien que quieras servir, pero busca eso más bien. Y Dios se va a encargar de decirte, hey, vente para acá, ¿no? Muy bien. Entonces, resumen, lo que vimos el día de hoy fue que el Evangelio es para todas las naciones, que no debemos hacer acepción de personas, ¿verdad? Que es importantísimo cultivar las relaciones porque nos abre las puertas y también nos ayuda ganando los oídos de las personas y poder ayudarles cuando necesiten. Y delega, porque es confianza en el Señor. Y también vimos que muchas veces, más que bendecir, necesitamos recibir la bendición, el beneficio de los demás. ¿Oramos? Señor, gracias por este tiempo que tenemos para leer tu palabra y gracias por lo que nos has hablado, Señor. Queremos continuar, Señor, con esto tan importante que nos has pedido, recordar cada mes. Gracias por tu palabra, Señor, y dirígenos en este tiempo en el nombre de Jesús. Señor, queremos esta tarde como Yetro decir, bendito seas tú, Señor, porque fue por tu sacrificio que hoy estamos aquí, salvos, con esperanza y, Señor, con el perdón de nuestros pecados, Señor. Te adoramos en el nombre de Cristo. Amén.